Bueno, vamos a leer 1 Corintios 15. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, hay que perseverar en el evangelio. Por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, o sea, murió para pagar por nuestros pecados, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya habían muerto. Apareció quiere decir después de haber muerto, o sea, resucitado se les apareció. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, dice Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, la gracia de Dios nos la da, pero también nosotros tenemos la oportunidad de poner de nuestra parte. Entonces Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, tenemos nosotros que poner nuestra parte, tenemos nosotros también que trabajar. No es que Dios hace todo en nosotros, sí, Él hace en nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, es Dios realmente en nosotros, pero Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero aún eso que hacemos es por la gracia que Él nos ha dado. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, dice Pablo, sea yo el que predique o los apóstoles o quien sea, así ustedes han creído y eso es lo bueno. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, habían unos en Corintios que estaban diciendo que no existía la resurrección de muertos. Entonces contra esto va a hablar Pablo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si no existiera la vida después de esta vida, sería vano todo. Pero nosotros creemos en la resurrección después de los muertos. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, Pablo dice, pero ¿cómo se les ocurre decir que los muertos no resucitan si Jesús resucitó? Entonces nosotros estaríamos mintiendo, seríamos testigos falsos de Dios porque nosotros decimos que Jesús resucitó, dice Pablo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Cómo se les ocurre enseñar eso? Que los muertos no resucitan si Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir aún estáis en vuestros pecados? Bueno, Jesús murió para pagar por sus pecados. Si Jesús realmente no resucitó, era un mentiroso, usted todavía sigue con sus pecados. Y viene juicio. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron habiendo aceptado al Señor, de ahí se equivocaron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si el cristianismo fuera solo una realidad para la vida que tenemos en este mundo, no, hombre, se están perdiendo la vida, están perdiendo lo mejor. Es mejor ir y hacer plata y buscar las cosas solo para mí, yo, y centrarme en mí, si es que esta vida fuera todo. Si no hay una vida después de la muerte. Versículo 20. Y aquí ya empieza, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos. O sea, no, Cristo sí resucitó a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es de los primeros que han resucitado a la muerte. O el primero que ha resucitado a la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre, por Jesús, la resurrección de los muertos. O sea, por un hombre entró la muerte, que es Adán, y por Jesús entró la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo fue el primero en resucitar.
luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, en la segunda venida de Cristo, los cristianos van a resucitar. Por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, al fin de los tiempos, toda autoridad va a ser consolidada en Jesús. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, lo último que Dios destruirá será la muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, a Jesús, claramente se exceptúa aquel quien sujetó a Él todas las cosas, o sea, se exceptúa a Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, Pablo dice, ¿y para qué nos vamos a nosotros a poner en estos peligros? ¿Por qué vamos a peligrar en toda hora si después de la muerte no hay nada? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, Pablo les está diciendo, les aseguro que cada día muero. ¿Qué quiere decir eso? Les aseguro que mis apetitos en mi carne yo los mato todos los días. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué serviría tanto problema? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces Pablo diciendo, si no hay vida después de la muerte, pongamos a comer y a beber y a hacer todo lo que nos da la gana. Porque ¿para qué vamos a hacer todo esto? Y aquí le da un versículo muy importante, versículo 33, no erréis, o sea, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otra versión que dice, no erréis, las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Hay otra versión más tica que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pablo está diciendo, vean, esas ideas de que nadie resucita, ustedes, quién sabe con quién se están juntando, con quién están hablando, pero eso no es así. No erréis, esto es un versículo que deberíamos aprendernos. No erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Las malas conversaciones, si hay una mala conversación, uno tiene que estar claro y decir, me va a corromper. Entonces, cortar esa conversación con esa persona, esa amistad, etc. Versículo 34, velad debidamente. Velad es estar así como un guarda, fijándose bien, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque algunos no conocen a Dios. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, Pablo hace una semejanza a una semilla que se siembra muerta. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales, o sea, es diferente. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su gloria. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, todo eso lo dijo para decir, la resurrección de los muertos es así. Se siembra en corrupción, o sea, morimos en esta carne de corrupción y resucitará en corrupción. O sea, cuando resucitaremos será en un cuerpo resucitado, diferente, sin daño genético. Se siembra en deshonra, o sea, en este cuerpo pecador y resucitará en gloria, radiantes en gloria. Se siembra en debilidad, o sea, en este cuerpo y resucitaremos en poder para hacer el bien siempre. Se siembra cuerpo animal, este cuerpo, y resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, así como en Adán fuimos formados, en nuestra carne habrá un postrer Adán
que será el cuerpo que recibiremos cuando seamos resucitados. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, o sea, primero en este cuerpo y después en el cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, este cuerpo que nosotros tenemos. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales, tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, es decir, tendremos un cuerpo parecido al de Jesús cuando resucitó. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, no va a ser este mismo cuerpo que tenemos el que vamos a tener una vez resucitados. 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados en ese cuerpo. Va todavía a estar viviendo el ser humano en esta tierra cuando sonará la trompeta y de pronto los muertos resucitarán y serán reunidos con Jesús con un nuevo cuerpo, y también los que están viviendo serán transformados sus cuerpos en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo diferente. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. A veces yo digo esto de los trompetas, un abrir y cerrar de ojos, porque se me viene a la mente, pero yo no leo antes el capítulo antes de ir leyendo, entonces por eso a veces parece que repito, pero es porque me acuerdo de ese versículo y de pronto veo que está aquí abajo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea que este cuerpo se vista de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, cuando se termina la muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Es decir, la ley es lo que le da cabida al pecado, pero se va a acabar el pecado. Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Dios nos quiere firmes en nuestra fe y constantes. No es solo el domingo ni solo el sábado, no, es lunes, es martes, es estar con Él el miércoles, es hablar con Él durante el jueves, es orar y leer su palabra y comportarnos como Él anduvo aquí el viernes, y así todos los días, todas las semanas. Constantes. No es que me sacaron de mis casillas, no, es constante. En toda situación yo soy constante sirviendo al Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, tenemos que ir creciendo sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos por el Señor no es en vano. Estos videos no son en vano. Solo el hecho de escuchar un video de esto ya es un esfuerzo sobrehumano que hacemos, y eso es trabajo en el Señor y no es en vano. O sea, estamos siendo constantes y no será en vano.